Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer nuestra oración esta mañana y lo hacemos en este día de domingo, en el que, por una parte, vivimos metidos en el octavario por la unidad de los cristianos y por tanto estamos como, de alguna manera, encomendando, rezando, pidiendo como nos ha pedido el Padre en ese pequeño mensaje hace unos días, esa idea, ¿no? Es decir, que intensificar nuestra oración, dice, en estos días, para que se llegue a cumplir el querer de Dios, un solo rebaño y un solo pastor. Eso que la Iglesia de tantas maneras está estos días en tantos sitios pidiendo. Hace falta. Además nos anima, también por otra parte, a que consideremos, mejor dicho, el valor de la unidad. Como dice, es un síntoma de vida. Son palabras de nuestro Padre en camino. Y añade que bueno es cuidar con pequeños detalles cotidianos esta unidad. Ya cada uno seguramente pues habrá pensado o rezado qué significa, de alguna manera, cuidar esos pequeños detalles de la unidad. Además, hoy celebramos en la obra el 5º aniversario de la elección del Padre. Son recuerdos entrañables que seguramente los tendrás todavía muy recientes en la cabeza, en la mente, y te acordarás de aquellos días de enero del año 2017, en el que vivimos, como ya habíamos vivido años antes, cuando murió don Álvaro, también, y quizás muchos de vosotros también, cuando murió nuestro padre, aunque el periodo de elección fue más largo, prefiero leer desde junio hasta septiembre, pero vivimos esos años, esos días, pues de una manera muy, muy unidos también, viviendo esa unidad, viviendo esa unidad, puesta la cabeza y el corazón en Roma, pidiendo al Señor luces para quienes tenían que elegir. Y decía concretamente en una de esas misas de elección, ¿no? Decía, nos hemos reunido aquí y formamos dentro de la Iglesia, aunque seamos muchos, una pequeña familia muy unida. Concretamente esto lo tenía guardado porque me parece que es un texto precioso. Concretamente esto no se refiere al momento de la elección, pero se refiere al momento del momento concretamente de la elección, de la beatificación de nuestro Padre. Pero te viene muy bien, ¿no? Porque es hablar de la figura, del corazón del Padre. Tuve la suerte de estar presente concretamente ese día allí. Concretamente es la homilía que en la última misa que hubo en San Eugenio, en la que celebraba entonces don Javier, estaba presente el padre, don Álvaro, pero el padre estaba a un lado, celebraba don Javier y había, concelebraba con muchos más sacerdotes.
día 21 de mayo, concretamente. La homilía está publicada, pero hay un trozo que no está publicado, donde don Javier, yo creo que fuera del papel, habla del Padre, que estaba allí presente. Y decía lo siguiente, y viene bien, te digo, por este aniversario, pensarlo. Volvemos cada uno a su trabajo. Hemos estado los hijos con el Padre, decía. Quizá algunos ya no nos veamos en esta vida. ¿Y qué se dicen los hermanos cuando se van cada uno a su ocupación? Que cuidéis del Padre. Los que os marcháis, nos decís a los que nos quedamos, cuidad del Padre. Y los que nos quedamos, os decimos a los que os marcháis, cuidad del Padre. Y añade, ¿y cómo le cuidaremos todos? Con la fidelidad al camino, poniendo esfuerzo para ser fieles también en los momentos que nos cueste andar hacia adelante. Ese es el cariño que espera el Padre, al que le debemos mucho. Muy recuerdo en ese momento, ¿no? Es que estaba ahí don Álvaro también presente, que yo creo que don Álvaro pues no sabía que el Padre iba a hablar de esto, lógicamente, que don Javier entonces. Hablo del año 92. Bueno, pues hoy en este aniversario nuestras palabras vienen, pienso, como anillo al dedo. Que cuidéis del Padre. Y es que si lo pensamos, y es evidente, tampoco hay que darle muchas vueltas, sin el Padre en la obra, no. Hemos vivido días, meses en el que no hemos tenido al Padre por nosotros, hasta el momento de la elección. Y hemos suspirado, hemos rezado porque viniera ese momento cuanto antes. Porque sabemos, por otra parte, qué necesidad tan grande tenemos de la figura del Padre, que es cabeza donde se aúna toda la obra, que nos quiere con toda el alma, que cuenta contra nosotros, que cuenta con nosotros, quiero decir, que nos ha dicho muchas veces: pongo la obra en vuestras manos, está en vuestras manos, me agarro fuerte a cada uno de vosotros, sois la razón de mi vida, reza por nosotros y espera de nosotros también que vivamos unidos. Y hago referencia al comienzo, siendo fieles. Y me pregunta, y sigo, ¿no?, con la oración, es cómo corresponderemos a esa fidelidad. Cada uno se tiene que responder, evidentemente. Porque cada uno conoce su vida interior y sabe cuáles son sus luchas. Pero creo que podríamos responder de una manera general. Y mirando al Señor que está en el sagrario, que nos acompaña como cada mañana, mirándote a ti, Señor, alimentándome de tu palabra y de tu pan, de tu cuerpo. Y viene bien pensar cómo el Padre, precisamente desde el principio, pues, y la primera carta, de esas 4 cartas largas que nos ha escrito, que creo que aparecen otra vez, se han vuelto a anunciar en la web de la obra, ayer o anteayer, las han recordado más que... Esa primera carta, el Padre centra mucho, dice muchas cosas, pero centra mucho, nos habla mucho, y ha sido así siempre,
de la centralidad de Jesucristo en nuestra vida. El empeño del Padre ha sido desde el principio que nos centremos en Cristo como hermano nuestro, como el rostro del Padre, la vida nuestra, en su cuerpo, en el pan y en la palabra. En el alimento de Cristo lo viviremos después en la Eucaristía, en la misa, y en la palabra también, que la Iglesia hoy, este domingo 3 de ordinario, celebra y nos recuerda también su palabra. Y es que conocer la vida de Cristo a través de la palabra, de la Sagrada Escritura, de su predicación, nos ayuda a meternos más en su vida y quererle más. Si ese es el camino de la unidad y el camino de la fidelidad, tendremos que adentrarnos día tras día a través de nuestra oración, de nuestra presencia de Dios en esto, siendo, porque tenemos que serlo y porque necesitamos serlo, verdaderamente hombres contemplativos. Hombres contemplativos. Centrar la mirada en la persona de Cristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar, dice así el Padre. O podríamos citar a San Jerónimo, que decía aquello de que el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. Hasta el punto de que tendríamos que decir que hemos, y estas son palabras concretamente del Concilio Vaticano II, decía, tenemos que respirar con el Evangelio, con la palabra de Dios. No puede ser más expresivo. El alma de la vida de un cristiano. El centro de nuestro pensamiento, de nuestra vida. El centro de nuestra vida. El Papa hace ya tiempo, en un discurso pequeño, hacía con esa pedagogía suya tan del ejemplo y tan de la vida cotidiana, decía, ¿no? Aquello de que haciendo una comparación con el móvil, decía, ¿qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos a nuestro móvil? Si le llevásemos siempre con nosotros, o al menos un pequeño evangelio de bolsillo, ¿qué sucedería? Si volviésemos atrás cuando lo olvidamos, tú te olvidas del móvil, ¿verdad? No lo tengo y vuelvo a buscarlo. Si le abriéramos varias veces al día, como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? Preguntaba el Papa. Bueno, es una comparación muy de andar por casa, pero creo que es buena, porque en el fondo darle la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿eh? como fuente, como vida nuestra, ¿no? ¿Cómo haremos vida? ¿Cómo la haremos vida? le dice San Pablo a Timoteo, desde niño conoces la Sagrada Escritura. Le decía, fijaros, cosa tan bonita, ¿no? Estamos hablando del siglo I. Le dice San Pablo a Timoteo, ¿no? que era casi como un hijo suyo espiritual. Desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. Es suficiente, es la palabra.
Ya está equipado el hombre para toda obra buena. Para toda obra buena. El Señor nos invita a identificarnos con Él, a vivir con Él, a vivir en Él, por Él, con Él y en Él. Y nos espera, como decía nuestro Padre, y como estamos hablando esta mañana en la oración, en el pan y en la palabra. En esa presencia silenciosa y eficaz de la Eucaristía, en la que nuestro diálogo a través de la oración se hace cada vez más profundo y al mismo tiempo más diálogo de intimidad, Dios está siempre abierto para que le hablemos. En ese diálogo contemplativo, donde la palabra nos alimenta, la Escritura nos alimenta, nosotros le hablamos con el Señor de las cosas de nuestra vida cotidiana y encuentra su núcleo más íntimo en la Escritura. ¿Cómo sería la oración de Jesús? Basada en la Escritura. De hecho, sus últimas palabras en la cruz tienen un sabor a Sagrada Escritura, ¿no? A los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Etcétera. María es la contemplativa de la palabra de Dios. Y así tiene que ser la nuestra. Decía nuestro Padre, al abrir el Evangelio, el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto, relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia, añade. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca, y en ese texto santo, lo pone con mayúscula, encuentras la vida de Jesús, dice, la vida de Jesús. Pero además debes encontrar tu propia vida. Esto es de Forja. Ahí es donde encontramos nuestra propia vida. Y por tanto, nuestra fidelidad en la contemplación. Porque sigue diciendo, aprenderás a preguntar tú también como el apóstol lleno de amor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y la voluntad de Dios, añade, oyes en tu alma de modo terminante. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y unimos a lo que hablábamos antes. La fidelidad a Dios, la unidad, lo que el Padre nos pida. La voluntad de Dios, que nos viene de tantas maneras distintas, muy especialmente en nuestra oración, o en la dirección espiritual, o en tantas otras cosas. Oyes en tu alma de modo terminante, y acaba diciendo este punto de Forja, pues toma el Evangelio a diario, y léelo, y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. Y es que realmente podríamos decir que la vida de los santos es una lectura viva de la Escritura. Es una lectura encarnada, que se transforma en gestos, en palabras, en obras, en predicación. Escuchas o lees la predicación de San José María, de nuestro Padre, y está plagada, tachonada de citas de la Escritura, porque la vive
porque la vive. Centralidad en Jesucristo nos pide el Padre. Centralidad en Jesucristo, Cristo en la Escritura, la palabra. La palabra. Y para que la palabra de Dios se convierta en alimento de nuestra alma y por tanto camino de santidad, camino de oración y contemplación y por tanto de santidad, hay que desarrollar una actitud de escucha. Hay que estar al quite, por así decirlo, ¿no? Hay que tener el corazón dispuesto, bien dispuesto. Bien dispuesto. Aquí sí que nos tenemos que preguntar cada uno, realmente, ¿cómo está mi corazón? Y pienso en muchos momentos del día en los que cada uno, pues, de arriba para abajo, en el trabajo, aquí en casa o en donde sea, tenemos tantas oportunidades de elevar el corazón, de recordar aquello que hemos escuchado en la mañana, en la palabra de Dios, o que hemos leído, o que en el Evangelio de ese día que hemos leído, o en esa palabra que nos ha hecho, que ha llegado al corazón, o aquello que, lo que sea. ¿Pero por qué sale eso? Porque hay una disposición. Tenemos el corazón dispuesto. Quizás incluso esa palabra de Dios a veces podemos incluso no comprenderla. O que pase como el agua por una piedra sin hacer daño, aunque al cabo del tiempo hace daño. Va horadando, ¿no? Pero a veces pasa así y aquello pasa, ¿no? Tantas veces hemos oído las mismas palabras, tantas veces hemos leído eso del Evangelio, tantas veces hemos escuchado eso y sin embargo aquello pasa. Pero al cabo del tiempo el Espíritu Santo va haciendo que esa palabra vaya empapando el alma y aparece. O un día, concretamente, esa palabra que hemos escuchado o leído cientos de veces, nos llega al corazón, nos toca el corazón, porque es palabra de Dios. Si es que se lo dice Pedro al Señor, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es que esto es lo central. ¿Qué es mi vida, Señor? Ir a ti. A ti, que tú tienes palabras de vida eterna. Si mi centro es Cristo, tengo que ir a Él, que es palabra de vida eterna. Tampoco la Virgen entendía todo, por eso guardaba en su corazón, lo meditaba. No entiende la respuesta del niño a los 12 años en el templo, no entiende del todo lo que Simeón le dice, por qué tiene que nacer el niño en un pesebre. Hay cosas que la Virgen reza, piensa, deja que Dios entre en su alma. Igual José escucha la palabra también, para entender lo que era inteligible. Oyentes de la palabra de Dios. Decía Jeremías, cuando me encontraba tus palabras, Señor, las devoraba. Tus palabras eran gozo para mí, las delicias de mi corazón, dice el profeta Jeremías, ¿no? Por eso, pensadlo, ¿no? Qué importante es en nuestra vida, y haciendo hoy eco de lo que la Iglesia nos pide que meditemos en la palabra de Dios en este domingo, ¿no? Pues qué importante para nuestra vida es la lectura, la meditación de la Escritura, con tiempo, con calma. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida, Señor, en este mensaje que estoy ahora escuchando? Decía el Papa Benedicto XVI. O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula esa palabra? ¿Qué me atrae
¿Y por qué me atrae? ¿Y por qué me atrae? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Igual que es interesante también escuchar los silencios del Señor. Decía el Papa Benedicto XVI de una manera preciosa, decía en una homilía, o en una homilía, creo que es concretamente, ¿no? Decía, no, en un texto, decía, sabemos por los evangelios que Jesús frecuentemente pasaba noches solo en la montaña, en oración, en conversación con su Padre. Claro, esa imagen de Cristo solo en la montaña conversando con el Padre es muy atrayente, ¿no? Sabemos que lo que Jesús decía, su palabra, proviene del silencio, decía, y solo podía madurar allí. Por eso es lógico que su palabra solo pueda entenderse correctamente si también nosotros entramos en su silencio. Si aprendemos a oírle desde su silencio. Esto es precioso, ¿no? En su silencio. Ciertamente, para interpretar las palabras de Jesús es necesario el conocimiento histórico que nos enseña a entender el tiempo y el lenguaje de ese momento, sí. Pero eso por sí solo no es suficiente. Si queremos entender en profundidad el mensaje del Señor, quien hoy lee los comentarios sobre los evangelios cada vez más extensos queda al final decepcionado, dice el Papa. Aprende mucho acerca de esa época, así con muchas hipótesis. Dice, al final uno se siente que todo el exceso de palabras falta algo esencial, dice el Papa al final. Entrar en el silencio de Jesús, que es donde nace su palabra. El silencio de nuestra oración. Nuestra vida contemplativa. Qué suerte tenemos. ¿Cómo nos ha enseñado nuestro Padre todo esto? Es la mano de nuestro Padre, de la mano de San José María también, que nos enseña, es la escuela de nuestro Padre, la escuela de la vida contemplativa, en medio del mundo, en medio de los afanes, pero la vida contemplativa, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestro Padre, ser un personaje más. Ser un personaje más. Vivir de esa manera también la palabra de Dios siendo un personaje más. Y vuelvo pues al principio, a lo que hablábamos al principio. Unidos a Dios en ese tiempo en que la Iglesia pide la unidad, unidos también a la obra, a la cabeza del Padre, hoy especialmente, siempre, pero hoy especialmente, unidos entre nosotros, todo tiene sentido a través de la palabra de Dios. Ahí está. Todo tiene sentido a través de la palabra de Dios. De la palabra y de la Eucaristía, evidentemente, donde se contempla también la palabra, porque parte, es como se suele decir ahora en la teología, la mesa de la palabra y la mesa del pan de la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues todo tiene sentido, unidos al Padre a través también de eso. Terminamos ya. Y miramos a María. Contemplativa, Madre nuestra. Y luego con un texto del Papa en una oración a la Virgen que habla de esto precisamente. María decía, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer la palabra de tu Hijo sin vacilaciones.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz del Evangelio al mundo. A ella, a nuestra Madre, se lo pedimos y pedimos especialmente hoy, por la unidad de la Iglesia y por el Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.